La inversión en vino es súper sencilla. No hay que buscarle tres pies al gato, no tiene misterio. Es muy, muy simple. El vino gana en precio según se consume la añada. Y es muy interesante que ahora estéis aterrizando en España para hacerlo llegar a un mercado más nacional, más, pues eso, que se entienda, Pues sí. ¿no? El cambio de chip de que no solo es consumo, sino también inversión. ¿Me puedo beber el vino de la cartera? Digo, no. Hay vinos para invertir y vinos para beber. Pero me gusta que entiendan la inversión antes de invertir. No es difícil de entender. Nunca deberías invertir en algo que no te convence y nunca deberías invertir un monto que te diga un broker. La gente está harta de perder en bolsa y en inversiones que acaba de no entender. Esta inversión la descubren para ganarle a las bolsas, para batir la inflación todos los años, y el vino de lujo pues lleva creciendo desde 2005 de un 8 a un 15%. Como suelo decir en otros campos en los que soy experto, como en las criptomonedas y tal, que llevo décadas invirtiendo y ganar una millonada, esto está en fase baby. La gente, cuando empezó a subir el Bitcoin hace 10 años, decía, no, ya ha subido todo lo que tenía que subir. La gente no entendía lo que estaba hablando, no entendía el concepto que se intentaba explicar. Pues con el vino es un poco lo mismo. Esta industria, este segmento, este sector, estaba muy reservado para un perfil muy sibarita, con muchísimo poder adquisitivo. Esto era el secreto a voces entre la gente rica. Lo que pasa es que nosotros como empresa hemos democratizado esa inversión. Hacemos carteras, al fin y al cabo, a partir de 5.000 euros, libras o dólares, para clientes, ¿no? El inversor pequeño sigue siendo mi cliente favorito, pero también porque es el cliente con el que más orgullo tienes luego cuando salen, porque les has dado un servicio bueno, han ganado dinero contigo y les hacía falta de verdad. Siempre me recordaré un cliente que entró con 5.000 euros y está haciendo un 300%. Eso es un cliente entre 200 que tengo. Ahora estamos en tiempos de corrección, ahora es un mercado de compradores. Andrea, esto es probablemente el mejor momento en 20 años para invertir en vino. No por nada, sino porque lleva creciendo 20 años, cosa que le da otra nueva oportunidad y otra vida a la inversión, sobre todo al que acaba de empezar. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del Club de Inversión, que como veis estoy acompañada de una persona interesantísima que ahora descubriréis. La temática que vamos a estar tratando en este vídeo son una inversión que puede parecer muy exótica, pero que a través de este vídeo la idea es que vayáis descubriendo, entendiendo, y si os apetece dar el paso, pues que sepáis cómo hacerlo de la mano de personas realmente competentes, expertos de la materia. Esta inversión se trata de la inversión en vino y en whisky. Me habéis oído en otras ocasiones hablar de la inversión en whisky, pero esta es una inversión muy diferente en whisky a las que habéis podido escuchar en el pasado. De la inversión en vino nunca antes había hablado, así que yo creo que os va a encantar. Ibai, bienvenido al canal. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí en el Club de Inversión y tenía muchísimas ganas ya de tener esta charla contigo. Yo ya te conozco, pero sí, pues dentro del mundillo en el que te mueves eres muy conocido, pero a lo mejor las personas que no sepan en qué consiste la inversión en vino. ¿Quién es Ibai Sicilia? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a este mundo. Pues yo me fui muy joven de España, tengo 31 años, soy de la generación que empezó su carrera laboral en 2008, en el mejor año para empezar tu carrera laboral, entonces me tuve que ir directo de España para tener un futuro, ¿no? Entonces, me fui a Londres y después de trabajar mucho tiempo en la aviación, empecé como azafato de vuelo con 18 años, luego me hice piloto de aviones pequeños y luego me empecé a meter en el mundo ya de las ventas corporativas, me fui acercando a la City, ¿no? Al centro financiero de Londres, y ahí me he tirado 11 años, nada menos. Pero ya tocaba volver a España, ahora ya estoy como director para Oeno. En España estamos abriendo una delegación aquí en el país y pues estamos en pleno proceso de expansión y ahora pues me dedico a las inversiones en vinos de lujo y whisky, un sector muy desconocido en España, pero muy, muy a la orden del día en Reino Unido. En España, como tenemos cultura del vino, tenemos bodegas y viñedos, cuando hablamos de vino, pues hablamos de qué vamos a beber, de qué bodegas son las que más nos gustan y tal. Cuando hablas de vino en Londres, hablas de dinero. Es una inversión que allí, por ejemplo, pues está libre de impuestos, tiene ventajas fiscales. Entonces, allí cuando hablas de vino, hablas de inversiones. Entonces, un tema muy interesante y sobre todo desconocido en su mayoría en España, aunque cada vez menos. No, es muy interesante y de hecho yo os descubrí a Oeno precisamente haciendo mis búsquedas fuera, ¿no? En inglés, claro. Y es como lo descubrí y es muy interesante que ahora estéis aterrizando en España para hacerlo llegar a un mercado más nacional, más, que se entienda, pues sí, ¿no? El cambio de chip de que no solo es consumo, sino también inversión. De hecho, ha sido un crecimiento orgánico porque, creamos tanto interés y un business tan interesante tanto en España como Sudamérica. Me encargo de los dos mercados
Entonces, bueno, casi 200 clientes después, solo por mi parte, pues ya tocaba irse a España ya para estar más cerca de tu cliente, dar un servicio mejor y también, por supuesto, expandir la empresa para poder vender el vino de nuestros inversores ya en un mercado ya más internacional. Ya no es solo Londres o Reino Unido, ahora podemos vender vino en Estados Unidos, en Australia, en Lisboa y o sea, en Portugal y en España, cosa que es muy interesante para nuestros clientes. Así que muy contentos. La verdad es que yo siempre digo, ¿no?, que hay que entender aquello en lo que vas a invertir, Claramente. pero hay ciertas temáticas que por mucho que quieras te va a resultar muy difícil poder igualar el conocimiento de alguien que pues, se haya dedicado profesionalmente a esto, porque en bolsa es relativamente fácil con una buena formación poder invertir, pero yo misma me interesaba mucho el tema de la inversión en vinos, ¿no?, porque es algo que me faltaba en mi cartera. Tengo muchas inversiones alternativas, pero me faltaba esto y yo no me veía capacitada para poder aprender todo lo necesario para escoger y por eso os encontré. Entonces, para alguien que diga, oye, suena... Bueno, vamos a retroceder. ¿Por qué, desde tu punto de vista, podría ser interesante tener vino en una cartera de una persona media? Bueno, para empezar, esta industria, este segmento, este sector, estaba muy reservado para un perfil muy sibarita con muchísimo poder adquisitivo. Esto era el secreto a voces entre la gente rica. Todo el mundo tenía su bodega. Todo el mundo que tiene dinero, si te das cuenta, tiene su bodega particular. Entonces esto era un secreto a voces hace años. Lo que pasa es que nosotros como empresa hemos democratizado esa inversión. De hecho, lo más interesante de este vídeo es que nosotros no quisimos grabar este vídeo cuando tú empezaste, hace ya bastante tiempo, sino que hemos esperado a que tengas un conocimiento sobre la industria, sobre la inversión, para poder explicárselo, ¿no?, a esos seguidores, a esa gente que está buscando en invertir en vinos de lujo y whisky. Entonces, como te digo, esto era algo que se conocía antes entre las élites. Y nosotros lo que hemos hecho es democratizarlo. Hacemos carteras, al fin y al cabo, a partir de 5.000 euros, libras o dólares para clientes, ¿no? Entonces, antes, solo la gente con mucho poder adquisitivo le daba esta inversión. La gente se da cuenta de que se gana dinero invirtiendo en vino cuando hereda la bodega del abuelo. Y se da cuenta de que tiene Pingus, Petrus, Artadi y Domaine Romane Conti, ¿no?, y que valen miles de euros las botellas. La inversión en vino es súper sencilla. No hay que buscarle tres pies al gato, no tiene misterio. Es muy, muy simple. El vino gana en precio según se consume la añada. Entonces, si el ejemplo más sencillo es, si tú tienes un Dom Pérignon en 2010 y lo compras en 2010, pues te va a valer un precio. Si quieres un Dom Pérignon en 2010 en 2024, te va a valer otro muy distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que es una inversión muy a largo plazo, ¿no? Entonces, el inversor de hoy en día es muy cortoplacista. Quiere resultados muy rápidos, cuanto antes, y al fin y al cabo no acaba de entender esta inversión. Entonces, nosotros que cuando empezamos a crecer, ¿no?, y a firmar más gente, no montos más pequeños, ese padre de familia, ese inversor pequeño, que al fin y al cabo está buscando también diversificar sus inversiones. Nuestro cliente habitual es un inversor, pero además suele ser un aficionado al vino. Y nos usan para diversificar portafolios con activos refugio ligados al consumo y luego también para diversificar sus inversiones teniendo un asset físico, ¿no? Cosa que es muy interesante. La gente está harta de perder en bolsa y en inversiones que acaba de no entender. Entonces, esta inversión la descubren para ganarle a las bolsas, para batir la inflación todos los años, y el vino de lujo pues lleva creciendo desde 2005 de un 8 a un 15%. Entonces, no te vamos a hacer millonario, pero el interés compuesto existe y se gana mucho dinero si tienes una buena cartera y si la mantienes el tiempo necesario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues intentar enseñar a ese inversor que esta inversión es una inversión más a medio o largo plazo. Tenemos una inversión a partir de 5 años, ¿no? Si un inversor quiere... La cartera más difícil de hacer, Andrea, es la de 5.000 euros, la de 10.000. Pero cuando te ponen 100.000 euros, le pones lo mejor de Francia, lo mejor de Italia y los mejores vinos del Nuevo Mundo, y eso es pan comido. Pero cuando tienes una inversión de un cliente pequeño tienes que saber muy bien qué le eliges, porque eso tiene que darle un resultado. Entonces, es difícil hacer esas carteras, pero es muy gratificante luego ver que esas carteras pequeñas, que le estás haciendo un servicio a un inversor más chiquitito, le estás dando acceso a un mercado que antes estaba reservado para las élites, y ahora al fin y al cabo pueden ir poco a poco creciendo ese portafolio y llegar a unos montos muy interesantes.
Y comentabas que es una inversión a largo plazo, que esto a mi audiencia no le sorprenderá porque yo soy siempre amante de largo plazo. Y me ha parecido muy interesante algo que decías, que efectivamente yo empecé a recurrir a vuestros servicios hace pues casi un año en estos momentos. Y es lo que siempre he transmitido, ¿no? Que nunca jamás hablo de cosas que no he probado antes. Es lo que más me gusta de ti y del club de inversión. Lo que me gusta es la forma orgánica en la que enseñamos a la gente a cómo invertir, ¿no? Y el desconocimiento que tienen en esas industrias. Entonces, a través de tu experiencia como inversora, el cliente lo tiene mucho más sencillo para entender ese tipo de industrias, cómo invertir y cómo invertir de una manera, ¿sabes?, relajada y rentable. Entonces, se trata de que el proceso sea orgánico, ¿sabes? Entonces, esta gente encuentra la inversión en vino y whisky, normalmente una vez ya tiene un portafolio bastante amplio. Pero lo que está buscando es eso, es diversificar y tener un activo refugio que está ligado al consumo. Entonces, es completamente distinto, es la parte más conservadora de las carteras, como decíamos. Entonces, nosotros a menos de 3 años, por ejemplo, no dejamos a un cliente entrar. O sea, si nuestro cliente quiere hacer una inversión a menos de 3-5 años, no le dejamos invertir con nosotros. Le decimos que se busque otras inversiones, al fin y al cabo, más cortoplacistas, que las hay. Pero el vino hay que darle tiempo para crecer. Y el whisky también. Piensa que el whisky gana en valor según está añejando en barril. Pierde cierto líquido cada año, un 2% más o menos, pero al final el whisky le gana, el bourbon americano gana un 13% desde 2002, consistentemente hasta el día de hoy. Es un 13%, ¿sabes? Es dinero. Y bueno, es una de las... el whisky le gana al vino, por ejemplo, ¿sabes? Ahora estamos en tiempos de corrección. Ahora es un mercado de compradores. Andrea, esto es probablemente el mejor momento en 20 años para invertir en vino. No por nada, sino porque lleva creciendo 20 años el precio del vino de lujo. El vino de lujo es el 1% de lo que se produce mundialmente. Entonces, hay que diferenciar entre lo que es vino normal y vino de lujo. Yo siempre le digo a mi cliente, ¿me puedo beber el vino de la cartera? Digo, no, hay vinos para invertir y vinos para beber. Son dos cosas completamente distintas y hay que diferenciarlas muy bien. Tengo una lista de vinos para mis clientes que se quieren beber todo lo que se quieren beber. Y luego tengo otra lista de vinos para invertir. Son dos cosas completamente distintas. Y algo que me resultó muy interesante de vuestro modelo, que yo obviamente pues antes de recurrir a vosotros había mirado qué otras opciones había, era la opción de que, claro, que normalmente compras, ¿no? Y para comprar siempre es fácil encontrar a alguien que te lo venda. Sí. Pero lo difícil es luego encontrar a alguien que te lo recompre para salir de la inversión. Cuéntanos un poco cómo lo hacéis vosotros, que me parece un modelo muy interesante. Nosotros hicimos dos cosas muy bien, que no tenían... Nosotros cuando montamos Oeno, lo montamos porque había 2 ingredientes que no tenía ninguna empresa de inversiones ni en vino ni en whisky. Y son las relaciones con las bodegas y la estrategia de salida. Entonces, es muy fácil tener muy buenos vinos y dárselos a tu cliente. Luego hay que venderlos, ¿vale? Y además, el vino tiene que cumplir ciertas características. Si tú heredas la bodega del abuelo, te van a dar por el vino lo que te quieran dar, porque de dónde viene ese vino y cómo se ha guardado. Entonces, lo más importante en la inversión en vino es de dónde viene el vino y cómo se ha guardado. Si el vino viene de la bodega a un almacén fiscal y del almacén fiscal a la mesa del restaurante con seguro, ese vino vale lo que tiene que valer, lo que dice la etiqueta. Si un restaurante le quiere comprar el Chateau Margaux al marchante más barato y le llega vinagre a la mesa, lo puede haber comprado más barato, pero está perdiendo muchos miles de euros. Entonces, la primera se equivocan. La segunda te llaman y te dicen, oye, ¿no tenías tú el Chateau Margaux 200 euros más caro por botella, pero en unas condiciones excelentes? Sí, lo tenemos. ¿Lo vas a pagar? Sí, pues entonces te lo damos, ningún problema. Y así crecimos en el trade. Entonces, fue un proceso muy despacio. Primero había que establecer las relaciones con las bodegas. Pero claro, tú llegas con una empresa y a ti Domaine Romane Conti no te da una location de sus vinos. No por nada, sino porque ¿quién coño eres tú, no? Para que te den los mejores vinos del mundo, que los dan con cuentagotas, y hay personas que tienen una botella al año. Y otras muchas que no lo tienen ni siquiera. Entonces, lo primero que había que hacer era abrirse las puertas y establecer relaciones duraderas, consistentes año tras año con las bodegas. Entonces, ahora nos conoce todo el mundo, llegamos con millones de euros a comprar los mejores vinos del mundo, nos dan colecciones verticales, horizontales, vinos de alta categoría y nos vienen las colecciones numeradas, con números consecutivos. Eso incrementa el valor de las carteras de nuestros clientes. Pero claro, nos hemos tenido que currar durante 15 años que nos abran las puertas de las mejores bodegas del mundo, nos den cierta clase de vinos que estamos buscando precisamente y luego a ver cuánto nos dan, ¿no? Para dárselo a clientes. Entonces, hemos llegado a este punto después de mucho trabajo, trabajar con muchos maestros del vino,
hemos trabajado con Justin Knock, hemos trabajado con Matías Tabaco, de Wine Hunter, una eminencia en el mundo del vino. Estamos trabajando con Almudena Alberca, que es la mujer que nos representa, que es la primera mujer y la primera maestra del vino de nuestro país. Entonces, de la mano de los Masters of Wine, que hay 430 en el mundo, es que hay más astronautas que maestros del vino. Entonces, claro, de la mano de estos expertos, no solo te abres el camino de las bodegas, sino que además estos tíos te dicen lo que tienes que comprar. Entonces, si yo trabajo con un Master of Wine de Australia, un Master of Wine italiano, Gabriele Goretti, que hemos trabajado con él, Matías Tabaco, Justin Knock y Almudena Alberca, cada uno te dice lo que tienes que comprar de cada país. Entonces, así es muy difícil equivocarte. Entonces, si tú fíjate, hace 10 años, todo lo que se consideraba vino de lujo era Francia e Italia. Todo, 99,6% de lo que se trataba en el IBEX era todo Francia e Italia. Esto ha cambiado radicalmente, ahora no llega al 60%. En 10 años, ¿qué te quiere decir eso? Pues que tienes vinos del nuevo mundo que llamamos, estos son vinos del viejo mundo, es lo tradicional, lo que todo el mundo invertía. Vinos del nuevo mundo son las regiones emergentes, es un Cantena Zapata Argentina, un Penfolds de Australia, un Opus One de Napa Valley, un Silver Heights de China. Tienes países que están de verdad haciendo no solo muy buen vino, sino con reconocimiento internacional y puntuándose con unas puntuaciones bárbaras. Entonces, claro que estás subiendo en el mercado internacional. Entonces, ahora no solo se trata de darle lo que siempre le has dado a tu cliente, sino encuentra tú la siguiente joya emergente, ofreces a tu cliente antes de que suba en precio y hazles unos porcentajes locos en vino, cosa que no existía antes. Ahora no solo tenemos la oportunidad, sino que lo hemos conseguido. Siempre me recordaré a un cliente que entró con 5.000 euros, le puse una colección de Ulysses Collin y está haciendo un 300%. Eso es un cliente entre 200 que tengo. Pero lo hice un 200%, ¿sabes? Y ese fue uno de los vinos que identificamos nosotros antes de que tal, se lo ofrecimos a inversores y ¡pum!, lo conseguimos. Entonces, como te digo, esos son los dos puntos fuertes que tiene Oeno. Uno, las relaciones con las bodegas para conseguir el mejor producto en el mejor precio y en las mejores condiciones, porque cada año que le compras a la misma bodega te sale más barato. Entonces nosotros ya le ganamos un margen al vino cuando lo compramos, lo cual nos permite dárselo a nuestro cliente muchas veces por debajo de precio de mercado. Entonces, cuando tú le pones un vino a un cliente por debajo de precio de mercado, luego se va a la aplicación con su cartel y lo ve que nada más empezar le está ganando, te pregunta, oye, y le dices, pues te lo hemos conseguido dar por debajo de precio de mercado, pues llevamos 15 años trabajando con esta bodega. Entonces, al final le puedes ofrecer un valor añadido al cliente. Y la otra parte interesante es que montamos el segmento de la empresa, que es tan importante como el segmento de la inversión. Nuestra empresa se divide entre Oeno Trade, Oeno Future y Oeno House. Oeno Trade y Oeno House son las estrategias de salida que tiene Oeno. Oeno House está reservada para clientes corporativos que tienen más de 100.000 euros con nosotros, pero es la boutique que tenemos en la City, en medio de Bank, a la derecha, ¿no?, de Hermes y donde están pues, las mejores boutiques que hay en Londres. Sales de Bank y te encuentras nuestra boutique de frente. Pero ahí es donde vendemos el vino de nuestro cliente corporativo, que no tiene unos vinos que le puedes dar a un restaurante, tiene un vino que vale 30.000 euros. Pues ¿a dónde lo tienes que vender eso? Pues a un particular. Pero en vez de a precio de mercado, lo estás vendiendo a un precio de venta al público. Entonces, tu cliente se deja más dinero, confía más en ti y te da más dinero para una cartera ya más seria, le tienes que cambiar la estrategia de salida, no le puedes vender el vino en un restaurante. Y para nuestro cliente más chiquitito, por decirlo de alguna manera, más humilde, un padre de familia, un inversor pequeño, le vendemos, como no suele llegar a ese tipo de botellas, porque hay que diferenciar entre botellas y botellas. Tenemos otras carteras que vendemos a los restaurantes, hoteles, casinos, al final el sector Horeca en Londres, y funciona de maravilla. Pero tenemos más de 200 que nos compran ahí y ahora estamos en pleno proceso de expandir el trade a distintos países. Entonces, lo principal que les debería interesar al cliente de Oeno es que tenemos las relaciones con las bodegas y tenemos el trade, que es una de las partes fundamentales de esta empresa y por lo que tenemos tantísimo éxito. Y bueno, ahora somos ya la empresa no solo más grande, sino más reconocida para vinos de lujo y barriles de whisky. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando, de todo lo que has dicho, que es fascinante, es ¿quién compra botellas de 30.000 euros? Yo creo que es lo que se estarán preguntando ahora. Pues muchos más de lo que te piensas. ¿Son de países emergentes o no necesariamente? No, para nada. Tenemos mucho inversor. Acaba de firmar Pedro, un inversor que se ha llevado una colección de 2018 de Domaine Romanée Conti, 40.000 euros, con 6 botellas, todas las referencias. Es una colección horizontal, que una colección horizontal significa que tiene todas las referencias de esa bodega de la misma añada. Y una colección vertical serían diferentes añadas, de a lo mejor la misma referencia o distintas.
Pues es un inversor español, uno de los que la ha comprado. Teníamos 4 o 5 colecciones, las 5 se han ido, pues ya eran bastante superiores a 40.000 y se han ido al extranjero, pero un cliente español ha cogido la colección de 2018 que tenemos de Domaine Romané Conti con números consecutivos y lo ha entendido muy rápido. Ha visto los rendimientos históricos de Domaine Romané Conti y sabe perfectamente que cualquier referencia que compre de esta bodega en particular, que es como empezó todo, ¿no? Que es como la bodega por excelencia de inversión en vino. Vamos, cuando piensas en inversión en vino, toca pensar en DRC. Pues cualquiera de sus referencias hace un 20% por año, ¿sabes? Entonces, el cliente no solo sabe exactamente, sabe que se está gastando más dinero, pero sabe exactamente lo que está comprando. La demanda es brutal y tiene una colección única. Entonces, los vinos que se compran como colección se venden como colección, que es uno de los atractivos que tiene comprarse una colección. Entonces, y pues es un inversor español y ya te digo, cada vez hay más inversores españoles animándose no solo a hacer carteras y a empezar con la industria, sino ya a alcanzar niveles de clientes corporativos muy grandes con Oeno y son españoles. Qué bien. Todo esto me hace pensar, o cualquier persona que lo esté viendo, obviamente has hablado de los seguros, de los costes de transporte, claro. Todo eso entiendo que tendrá que ver, o introducirse dentro de lo que es, lo que se descuenta luego de la rentabilidad que se obtiene. Entonces, hablaros un poquito de toda la estructura de costes, vuestras comisiones, porque aquí nos encanta ser transparentes. Por supuesto que sí. De hecho, es una de las cosas que más me gusta de esta empresa es el modelo de negocio que tenemos. Porque es muy simple, pero es muy directo y tiene sentido. Nosotros vamos a éxito. Nos llevamos el 10% de lo que le gana el cliente a la inversión. Entonces, si nuestro cliente no gana dinero, nosotros tampoco. Entonces, hay que venderle el vino a ese cliente en el momento propicio y cuando está la ventana de consumo casi cerrándose, ¿no? Del vino en particular. Se trata de llegar a ese punto en el que son de las últimas botellas que hay en el mercado. Entonces, ahí es cuando se gana dinero. Entonces, se trata de llegar a ese punto, pero nosotros, para cubrir estos costes de cuando empezamos la empresa, sobre todo cuando no teníamos clientes que estábamos sacando, nosotros teníamos que conseguir vinos realmente buenos a un precio realmente bueno. Entonces, nuestra capacidad de estábamos todo el día negociando con bodegas para comprar lo más barato posible y podérselo todavía dar a precio de mercado al cliente. Entonces, como te digo, nosotros ya le ganamos un margen al vino cuando lo compramos, pero le ganamos un margen fijo que nos permite seguir operando. Ahora ya estamos sacando clientes de la inversión desde hace años, entonces ahora estamos ganando mucho dinero como empresa. Pero en los tiempos primerizos era duro, era realmente duro, porque había que comprar barato, pero comprar un vino en perfectas condiciones y efectivamente tiene un coste transportarlo al almacén fiscal y luego del almacén fiscal a la mesa del restaurante. Lo que pasa es que el cliente final que compra ese vino es el que se encarga de los costes de transportarlo de London City One a su restaurante, etc. Entonces tampoco teníamos unos costes muy altos y nos permitió seguir operando hasta crecer lo suficiente como para empezar a sacar clientes de la inversión, cosa que estamos en un punto muy dulce ahora, porque ahora cuando los clientes con los que empezó en hace 15 años son los que han vendido hace 5, ¿sabes? O están acabando de vender ahora. Entonces ahora tenemos unos márgenes muy buenos, pero estamos sacando carteras que llevan más de 10, 15 años con nosotros en el momento perfecto de sacarlas. Entonces, bueno, nosotros, ¿cuándo sacamos el vino? Esta es otra interesante. Nosotros no tenemos ningún problema en vender el vino al año siguiente de que lo compres, mientras el precio sea el correcto. Ningún problema. Entonces, cuando hay escasez, es decir, cuando Moët Chardon se quedó sin champán el año pasado, ahí sacamos todo el champán que pudimos a la venta, porque no hay. Y como no hay, los precios suben. Entonces, me da igual que tuviera el cliente el vino un mes, que 2, que un año, que 3. Ahí es cuando hay que venderlo. Entonces se trata de que sea el momento perfecto, la tormenta perfecta y sacarlo al precio ideal. Y así gana dinero todo el mundo. Y se gana más de lo que uno puede pensar. Esto me hace pensar precisamente estos shortages que puede haber en momentos puntuales. Me hace pensar en el cambio climático. ¿Cómo veis vosotros que va a afectar pues, este fenómeno al sector del vino, del whisky y demás cosas que vienen de la tierra? Están los bodegueros comprando en Oregón. No te digo más. Por ejemplo, hay 4 zonas en el mundo para cultivar Pinot Noir. Está yéndose para arriba. Este año están haciendo unos champanes en Londres que te caes de espaldas. En el sur de Inglaterra, que dices, no puede ser. Y cada vez hay peor champán en Francia. Entonces, ¿qué te dice eso? Que está subiendo. Cambio climático cada vez va más para arriba. Entonces, los bodegueros y los chatos están comprando tierras otra vez para poder cultivar. Sobre todo porque ven que con el cambio climático, entre heladas en invierno y fuegos en verano, se les va la cosecha. No te puedo decir el número de bodegas que se les ha helado. O sea, Domaine Romané Conti ha puesto velas
este año, ¿sabes? En las tierras, para que no se les congele la uva. Entonces, eso es muy peligroso. Porque claro, la escasez deriva del precio. Si hay escasez, van a salir los en Premier carísimos. Pero es que además la calidad del vino no va a ser tan buena. Y eso hace que muchas bodegas top no hagan ciertas referencias que suelen hacer todos los años. Ahora te encuentras con que muchas bodegas de sus vinos top no los hacen todos los años. Los hacen salteados cuando la producción es absolutamente perfecta, porque no pueden permitir sacar una referencia famosísima y consistente con una añada que no ha sido buena. Entonces la suelen saltar. Lo que crea todavía más escasez y deriva el precio para arriba. A mi cliente que ya tiene vino, esto le parece perfecto, porque al final el precio sube. Pero este año, por ejemplo, ha habido buenas cosechas y el precio está bajando en el vino. Entonces, ahora es un mercado de compradores, como te digo. Ha sido una corrección, ya era hora, también te digo. Lleva 20 años subiendo la industria del vino, de los relojes de lujo, tal. Ahora pues ha corregido, está bajando un poco y volverá a crecer. Pero como suelo decir en otros campos en los que soy experto, como en las criptomonedas y tal, que llevo décadas invirtiendo y he ganado una millonada, esto está en fase baby. La gente cuando empezó a subir el Bitcoin hace 10 años decía, no, ya ha subido todo lo que tenía que subir. La gente no entendía lo que estaba hablando, no entendía el concepto que se intentaba explicar. Pues con el vino es un poco lo mismo. No, está todavía por explotar. Ahí acabamos de empezar a descubrir lo que son los vinos del Nuevo Mundo, hace 10 años. O sea, regiones emergentes. Entonces, se viene un futuro maravilloso, mucho más diversificado y, sobre todo, no le va a gustar al sector tradicional del vino, porque se está escapando su mercado hacia otros mercados emergentes, cosa que le da otra nueva oportunidad y otra vida a la inversión, sobre todo al que acaba de empezar. Qué interesante todo esto. Sí, es apasionante. Y esa corrección, precisamente, que decías que había habido este año, ¿se conocen las causas o simplemente que el mercado necesita tomar? Tocaba una corrección ya. Sinceramente, lleva creciendo tanto tiempo la industria del vino consistentemente que tocaba ya una corrección en el sector del vino de lujo en particular. Entonces, han bajado los precios. Lo que pasa es que mi cliente no se entera. Porque como tiene tan buen vino y lo tiene tan disparado en verde, cuando le pierde un 5, 2, 3, 4%, no es representativo en su cartera. Entonces, aunque digamos que el vino ha bajado, ha corregido un poco. Tampoco mucho más. Lo que pasa es que ahora, pues por ejemplo, hay muchos mejores precios. La competitividad ha crecido. Y eso en un mercado, en un mercado como el del vino es una cosa muy buena, porque atrae a otros compradores, otras regiones emergentes se quedan con una parte del pastel y al fin y al cabo eso crea competencia y en un mercado liberalizado eso es lo mejor que te puede pasar. Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte, que es fascinante esta temática. Bueno, a veces obviamente te pregunto cosas que ya sé, pero para compartir con la audiencia. Por supuesto. Estamos hablando del vino como categoría, ¿no? Pero obviamente hay vinos, pues que sí, el tinto, el blanco, el rosado, los espumosos, todo eso. ¿Cómo lo enfocáis vosotros? En la inversión en vino da igual que compres tinto que blanco. La única diferencia realmente grande puede ser el champán. Simplemente porque el champán se compra para consumirlo inmediatamente. El champán no lo guardas. La gente no guarda champán. La gente cuando compra champán es para bebérselo. Entonces, en cuanto a inversión se comportan de la misma manera, sea el tipo que sea el vino. Mientras tenga la categoría y la puntuación, se comporta de la misma manera un tinto que un blanco. El champán sí que es algo que es más cortoplacista. Cosa que nos gusta mucho. Porque para la persona que de verdad nos quiere probar y no quiere que meterse en una inversión de 15, 20 años, está bien para que prueben. Entonces les haces carteras con champán que crece espectacularmente todos los años, muy muy consistente y con retornos un poquito por encima del resto de vinos, pues le puede servir, ¿sabes? Entonces para una parte conservadora de la cartera a un corto plazo, para un cliente primerizo, es una buena opción. Comentabas antes, ¿no?, que el capital mínimo de entrada en torno a 5.000 euros y esto me hace pensar en para quién podría ser la inversión, porque yo siempre aprovecho para hacer un pequeño inciso. Siempre insisto mucho en que hay que escoger las inversiones en base a cuál sea tu perfil de inversión. Por supuesto. Y entonces siempre digo, por favor, si no habéis hecho, tenemos un test nosotros para que sepan, ¿no?, pues según su perfil de riesgo, tolerancia, situación personal, profesional, etcétera, que hagan ese test que encontráis en la descripción del vídeo y eso ya vais a poder saber por dónde empezar, ¿no? Porque obviamente aquí estamos hablando de una inversión pues que ya requiere un cierto capital, que es muy poquito comparado a lo que era el caso con otras, sí, antiguamente. Y comparado con antiguamente, desde luego. Vamos. Y entonces quería preguntarte para ti, ¿tú cómo
O sea, que tú que tienes esa visión de ya pues bastantes clientes particulares, quiero que hablemos, ¿no?, de los corporativos, ese padre de familia o esa madre de familia, que entiendo que interactuarás con ellos. ¿Tú cómo afrontan esta inversión? ¿Es por la diversificación? ¿Es por la rentabilidad? ¿Es por el hecho de que sea un activo físico? ¿Cuál crees tú que es el incentivo que les hace llegar a vosotros? Mira, la verdad es que suelen llevar tiempo escuchando sobre inversión en vino y whisky. Es algo que les lleva picando durante ya tiempo, ¿no? Y luego pues suelen tomarse un vino con algún amigo, suelen abrir una botella antigua, suelen ver precios y suelen descubrir de repente, ¿no?, que esta inversión es rentable y que sobre todo que existe. Entonces en España, como te digo, es bastante desconocida esta inversión, pero no olvidemos que es una de las inversiones más antiguas que existen, la del vino. Entonces no estamos hablando de nada nuevo, pero nuestro inversor pequeño nos suele descubrir y nos suele invertir con nosotros porque le gusta mucho nuestro modelo de negocio y es muy simple de entender. Entonces nosotros le explicamos cómo es la inversión y si el cliente es capaz de entenderla, es capaz de ver que es rentable. Entonces, una vez tiene atado cómo funciona la inversión y tiene una buena empresa y un buen gestor en el que confía y todas sus dudas están resueltas, suele dar el paso. Y además te diré una cosa, el 70% de nuestros clientes reinvierten a los 6 meses, antes de los 6 meses. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? A ti no te haya llegado ningún email mío en un año diciéndote reinvierte con nosotros. Yo prefiero que sea un proceso mucho más orgánico. Entonces, igual que yo esperé a que tuviésemos una experiencia y un bagaje ya en esta inversión para explicarla al resto de manera seria, con mi cliente suelo hacer lo mismo, tenga 1 millón o tenga 5.000 euros conmigo. Suelo invertir en vino, como en cualquier inversión, tiene que ser el momento propicio y con el monto que tú estés cómodo de invertir. Nunca deberías invertir en algo que no te convence y nunca deberías invertir un monto que te diga un broker. Deberías invertir el monto que te parece a ti justo. Está bien estudiar las cosas. Y que yo soy honesto con el cliente cuando le digo, quiero invertir 5.000 euros y le digo, no puedes empujar a 10. Digo, no por nada, sino porque es difícil hacerte un portafolio bien diversificado en vino con 5.000 y porque con 10.000 te puedo hacer un portafolio compuesto en vino y whisky, cosa que te va a gustar y así tienes experiencia en las dos industrias. Pero se lo dejo a libre elección. Yo no soy el que voy a decir al cliente, oye, tienes que invertir esto o lo otro. Le puedo decir, tienes X ventajas por invertir más o menos. Pero si lo que quieres es empezar a empaparte y luego seguir reinvirtiendo cuando sea el momento cómodo para ti, vamos a hacerlo así. ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Es más trabajo? Sí. ¿Es mejor para el cliente? También. Invierten de forma muy relajada. A mí mi cliente, en vez de mandarle correos, ha llegado esto, ha llegado lo otro, ¿qué es lo que hacen muchos de mis compañeros? Pero yo informo a mis clientes de todo lo que viene, pero yo no les llamo uno por uno, reinvierte tal. Oye, aquí está la colección, esto es lo que vale, esto es por lo que deberías comprarla y se lo mando a los 200 que tengo. Si la quieres comprar bien y si no, en otro momento. Entonces, a mí me gusta que sea algo, ya te digo, orgánico y sobre todo cuando es el momento propicio de hacerlo. A mí me gusta que entiendan la inversión antes de invertir. No es difícil de entender. Entonces, cuando yo les mando la información, se la leen y te preguntan las dudas y tal, que no suelen ser muchas, suelen invertir, pero porque ya lo tienen claro, no cristalino. Y es importante que tengan claridad en lo que invierten. Sobre todo que tengan un tío que te lo puedan explicar bien, que te puedan llamar con dudas, que estés disponible para ellos. Entonces, la parte real de esta inversión y el trato tú a tú es importantísimo porque creo que es la manera en la que todo el mundo debería invertir. Debería tener un conocimiento claro sobre lo que va a invertir y los montos deberían ser cómodos para ellos. ¿Sabes? Que elijan ellos. Total. Vamos a hablar un poco de whisky ahora, si te parece, porque como decía al principio del vídeo, yo llevo, bueno, hay una cartera, la llamo ficticia, pero basada en mis propias inversiones, que creé ya en el 2018, o sea, de la que ya luego el seguimiento... Me encantan los test estos de... Porque puedes jugar con un número ficticio y no te estés jugando tu dinero, pero aún así puedes adquirir la experiencia de ver cómo va esa inversión. O sea, en mi caso es más porque es mi propia cartera, no me apetece decir cuánto son las cantidades reales por seguridad, ¿no? Pero vamos, que es una cartera en la que está todo basado en mis propias inversiones, en varios pilares, y uno de ellos es el whisky, que yo comencé a invertir en whisky en el 2016, o sea, hace bastante tiempo. Entonces, ya conocer un poquito el funcionamiento. Entonces, bueno, lo conoces, ¿no? Es whisky escocés en barricas que se quedan allí en Escocia y luego, bueno, pues le puedes dar salida cuando viene un Diageo, una empresa de estas que quiere comprar en bloque para embotellar. Pero vosotros el modelo que ofrecéis es muy diferente. Muy diferente. Cuéntanos.
Sobre todo yo, que soy el perro negro de Oeno en cuanto a whisky. Yo solo suelo vender... nosotros tenemos... mira, el whisky es o escocés, o irlandés, o canadiense, o americano. Punto. El vino el whisky que sube en precio son estos 4 países. Pero tenemos un problema con el whisky. Y es que es la estrategia de salida. Entonces, yo no soy capaz de vender un producto a un cliente mío que no sepa que va a tener una salida smooth, ¿sabes? O sea, que puede entrar, salir y puede hacerlo más o menos líquido. O sea, que tenga claro que la estrategia de salida cómo va a ser. Lo tenga muy claro. Entonces, el whisky tiene una problemática. Y es que yo tengo barriles, no te voy a mentir. Tengo barriles escoceses, irlandeses, americanos y canadienses, que son una pasada, suben como la espuma en el mercado internacional, y luego tenemos problemas para sacarlos vamos, embotellarlos o hacerlos líquidos. Entonces, claro, yo tengo acceso a estos barriles, pero yo no vendo estos barriles. Yo solo vendo stop lots a mis clientes. No por nada, sino porque nosotros tenemos un modelo de inversión en whisky que existe y para mí es el mejor. Entonces, como tengo un producto que puedo vender a plazo fijo, tenemos whisky a plazo fijo, que es el modelo de financiación de las destilerías desde los 80. Entonces, esto es algo que está demostrado que funciona. Entonces, ¿para qué te voy a vender un barril de whisky por $50.000 o 40.000 o 30.000 o 10.000? Da lo mismo. Si tú no eres un experto inversor en whisky, lo que no vas a saber es que después vas a tener que embotellarlo, ¿vale? Probablemente para darle salida. Entonces, el whisky te va a crecer durante el tiempo que tengas en la cartera. Y es muy difícil que te vendan un barril de un whisky malo, porque hay tantos buenos que aunque no compres lo que compres en whisky, no te vas a equivocar. La historia es salir luego. Entonces, si yo te vendo un barril suelto, que no vaya a plazo fijo, sin contratos de recompra, te puedes forrar con el barril. Después de que lo embotellemos y te vendamos las 200 botellas, una por una, te puedes doblar, triplicar en precio. Le puedes sacar cientos de miles de euros a tu barril. Pero tienes que encontrar esa empresa que te vaya a comercializar las botellas luego, y vas a tener que pagar un coste de varios miles de euros por embotellarlo, cualquier barril. Entonces, la salida, uno, no es tranquila, 2, no es rápida, y 3, a un inversor normal no tiene ningún sentido. Entonces, yo solo le vendo barriles sueltos al inversor profesional en whisky. Solo. Gente que ya sabe perfectamente lo que le van a cobrar por embotellarlo, que tiene incluso las salidas o tienda de whisky o e-commerce, y esa gente sí que le puedo vender un barril de whisky. Yo nunca te voy a poder... No, es que no me sale. Quedamos pocos, pero todavía quedan vendedores que te venden con un propósito noble. Entonces, yo vendo whisky a plazo fijo. Como te digo, es el modelo de financiación de las destilerías de los 80. ¿Qué hace una destilería? Produce, vamos a poner 10.000 barriles de whisky. Le da una destilería para poder seguir operando. Tiene que venderle parte de la producción a inversores. Le dice, te doy el barril a $6.000. Y en 5 años te lo recompro con un 25% a 7.500, un 50% a 9.000 a 8 y a un 90% a 10 años. ¿Vale? Entonces, claro, estás comprando un barril de whisky con un contrato de recompra, le estás solucionando el problema de cash flow que tiene la destilería, con lo cual la destilería puede seguir operando, puede seguir produciendo whisky, y luego encima la destilería te recupera el barril con el momento perfecto para embotellarlo y vender sus botellas. Esa es la buena inversión en whisky. Entonces, yo cuando me dijiste, yo tengo whisky, te dije, me parece genial, seguro que tienes un whisky maravilloso, porque es difícil de verdad equivocarse comprando barriles de whiskies que te suben, aunque no quieras, te suben de precio, pero luego lo que me da miedo es la estrategia de salida que vas a tener. Entonces, tiene que estar muy bien pensada y muy bien trabajada, porque si no, no deberías comprar un barril de whisky suelto. Entonces, a mí me gusta vender el whisky, y ya te digo, tengo de todo de whisky, pero a mí me gusta vender whisky a plazo fijo, porque mi cliente, primero, no hay venta de por medio, cosa que es una maravilla. Si tú coges y a los 5 años devuelves el barril, a partir de los 5 años te puedes salir de la inversión, eso es una maravilla, porque primero no tienes que venderlo, no tienes que ponerlo en venta, no tienes que embotellarlo y no tienes que coges, lo devuelves y punto. ¿Le vas a ganar un poco menos? Sí. Los barriles que tengo ahora, 8,1 de interés compuesto a 11 años. ¿Te tienes que quedar 11 años? Sí. 8,1 de interés compuesto a 11 años. Es el doble de lo que pones. Le metes 100.000 euros en barriles, 11 años te llevas 200. A mí me lo dicen en 2014, en 2024 voy a doblarme y lo firmo. Así como están las cosas, madre del cordero, pues claro que sí. Por supuesto que sí. A un 8,1 ya empiezan a ser porcentajes decentes. ¿Qué pasa? Que los porcentajes de esta manera eran muy bajos. Este modelo existe desde hace décadas,
pero los porcentajes eran mucho más bajos. Nosotros hemos conseguido que se bajen del burro las destilerías, solo una, pero la destilería Stone Lodge está en Missouri. Y lo que me gusta de esta, encima, no solo me gusta el modelo de negocio que tiene Stone Lodge para dar los barriles a mis clientes, sino que tiene una denominación de origen regional protegida, cosa que no existe en whisky. El whisky es o irlandés, o escocés, o americano, o canadiense, pero no existe un Rioja de whisky. Bueno, pues estos tíos han hecho un Midlands Highlands Ozark en Missouri, en el Parque Natural de Ozark, que el barril tiene que estar hecho con madera del río Ozark y con agua del río Ozark. Y si no, no puede poner tal y cual. Entonces, claro, ya no es solo que sea un whisky estupendo que a los 4 años ya te sepa a miel, sino que viene con contratos de recompra firmados por el CEO Mark Sutherland, que además es un diplomático estadounidense en Londres. Acabamos de mandar el email a clientes para que vengan a la Embajada de Estados Unidos a la presentación de Stone Lodge en Europa. Y luego encima tienen una denominación de origen regional protegida y es un a plazo fijo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres en whisky? Pues tengo mucho cliente con un combinado y cuando añade Stone Lodge. Y en vez de coger y venderle barriles sueltos con una salida mucho más difícil, les estoy vendiendo un barril a plazo fijo con unos porcentajes altísimos, buenísimos, y que cualquier inversor que le guste el plazo fijo te los coge y encima sin drama. Entonces, me gusta mucho. Y tiene esas cosas que se diferencian de otros whiskies. Entonces, me gusta por varias cosas la inversión en whisky a plazo fijo, precisamente de Stone Lodge, ¿sabes? Para la pequeña anécdota, porque bueno, esto tú lo sabes, pero para compartir un poco también mi experiencia como usuaria, yo llegué a ti diciendo, mira Ibai, yo quiero solo vino porque ya tengo whisky por otra vía. Y esto ya lo saben también los que siguen la cartera de inversión inteligente, que en torno a pues, un tercio, un cuarto de la cartera está sin invertir por esos problemas que hay de poder reinvertir porque hay no suficiente stock. Entonces, pues cuando hicimos el análisis de mi cartera, ¿no? Que me contaste cómo estaba evolucionando, te dije, mira, que quiero volver a meter más de dinero en esta inversión. Te dije, mira, ahora sí que me planteo el poder incluir whisky para compensar el hecho de que en el otro lado no se está invirtiendo todo y al final pues eso es intentar compensar lo uno con lo otro. Exacto. Y efectivamente la rentabilidad es Pero muy fíjate cómo lo hicimos. Sabiendo que tú tenías whisky, hablábamos de espérate, mira a ver cómo te va con esta gente, bien o mal, a ver de qué palo cojean al final, cómo te sacan de la inversión, y al final hemos acabado añadiendo whisky a plazo fijo. Quizá la rentabilidad no sea la panacea, pero sabes lo que te vas a llevar, Andrea. Y luego encima te permite comparar modelos de inversión en whisky, cosa que ya es, vamos, brutal, sobre todo para los que nos estáis viendo en el canal. Al fin y al cabo, tener una persona que no solo te cuenta su inversión en whisky en una empresa, sino que te la cuenta en otra, y si hace falta te la cuenta en otra, es un trabajo que te estás ahorrando como cliente, y al final puedes comparar y ver lo que más se acerca a tu perfil como inversor. O sea que vamos, es que tienen el cielo ganado contigo. Bueno, te lo agradezco. Volvamos al tema de los plazos fijos, porque has dicho que había como varios plazos diferentes. Efectivamente. ¿En qué momento el inversor puede decir si decide salir en el primer plazo o porque antes decías, ¿no? Sí. A 11 años te tienes que esperar. Pero si alguien por lo que sea necesita salir de la inversión, ¿puede atenerse al primer plazo? ¿O por cómo supuesto, funciona? Es que la gracia de esto es que a partir del 5º año lo pueden devolver cuando les dé la gana. Entonces, si lo devuelven del 5º al 8º, le darán el 25%, que es cuando lo sacas el 5º. Si lo sacan en el año 8, le darán ya el 50%, y si lo sacan en el año 11, ya le dan el tal. Eso sí, como te lo quedes más, ya no te dan más. Así que ya sí, eso es ya lo que gana la destilería, ¿no? Cuantos más años tiene de envejecimiento el barril, mejor lo puede vender en el mercado cuando lo embotella, porque tiene un añejo de más años. Y claro, aunque baje un poco el líquido, porque el líquido baja alrededor de un 2% cada año. El tributo del ángel. Claro, es el tributo del ángel, totalmente. Entonces, aunque vaya bajando el líquido vale más. Entonces, tampoco tiene sentido dejarlo tampoco mucho más, porque a partir de 15 años es el número mágico. Entre 15 y 25 es momento de embotellar ese whisky. El sweet spot, ¿no? Exactamente, sweet spot para vender esas botellas al precio más alto que las puedes vender. Y es que la diferencia es abismal de un whisky que con 5 años, que con 10, que con 15, que con 18, que con 20 y con 25. Es que la diferencia es brutal en cuanto a precio de botellas. Entonces, a nada que lo hayas tenido a 15 años, prepárate para pagar 200 o 300, si no más,
por botella. Pues haz las cuentas, un barril de 200 litros, le sacas 170 botellas mínimo. Es dinero. La destilería te aseguro que está feliz de darte estos contratos de recompra. Porque puede no parecer mucho, pero es que daban menos antes. Entonces no te dan mucho, pero la destilería se va a doblar o triplicar después de haberte pagado tus intereses. Entonces hay espacio ahí para que te den más rentabilidad. De hecho, estamos luchando para que si hay mucha demanda de Stowlots el día de mañana de las botellas, nos cambien los contratos de recompra y nos los suban todavía más. Porque ellos... Te aseguro que le ganan mucho más dinero por barril que lo que le están dando a mi cliente, cosa que me tiene mosca. Pero sí, la destilería le gana una pasta a estas cosas. ¿Y dónde se hace el almacenamiento? Porque al final son muchos años, se encargan ellos. Sí, y la gracia además, te diré, es que no solo tienen su cartera con Oeno y el barril con Oeno, sino que le llegará el certificado de recompra de Stowlots por parte de la destilería y también les llegará con su número de barril y todo. El barril descansa en la destilería, con lo cual esto es ya coser y cantar para la destilería. No solo le has dado los barriles a inversores extranjeros, sino que descansan en tu destilería, con lo cual les puedes hacer todo el tratamiento que necesitan durante los años que lo están guardando y luego cuando los recompras, pues ya lo tienes ahí. O sea, coste cero, transporte cero. Yo me estoy poniendo ahora en la piel de alguien que nos esté viendo y dice, esto suena muy bien, pero tanta internacionalización... ¿Dónde se paga impuestos por esto, no? Porque estamos hablando de Estados Unidos. Nos has hablado de un almacén sin impuestos. Bueno, lo mencionabas para el vino, no para el whisky. Un inversor que está en España. Todo eso explico. O sea, la fiscalía, obviamente. Sí. Es súper importante, sobre todo porque tenemos un hándicap en España y es que estamos atrasados en materia fiscal. Entonces, tienes un montón de países, sobre todo en Europa, en lo que estas inversiones son productos perecederos, con lo cual no tienen capital tax gains, que es ganancias por el capital. Entonces no te cobran impuestos por las ganancias al capital. Entonces es un chollo para inversores. Entonces en Londres llevan ganando dinero estas inversiones durante décadas. Y en España, como Hacienda no entiende el concepto producto perecedero, sigues teniendo que hacer tus cuentas y pagar como una inversión al uso tus beneficios. Entonces en España, como te digo, estamos atrasados. Ahora si mi cliente tiene una cuenta en Londres, tiene una cuenta en otros países, se les suele mandar el dinero ahí porque cotiza ahí, pero si cotizan en España tendrán que pagar sus impuestos como cualquier persona. Pero si viven en Estados Unidos, en muchos países de Europa o tal, no van a tener que pagar impuestos por las ganancias, cosa que ya es el colmo, ¿sabes? Pero es que en España, como te digo, por Hacienda no existe el concepto de producto perecedero, entonces te lo ponen como una inversión al uso. Te diré una cosa, tengo muchos clientes cuando ya les pagamos y salen de la inversión, algunos lo pasan como una compra, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es comprar vino y whisky. Entonces muchos de ellos lo suelen pasar como una compra directamente y listo. Entonces bueno, hay su truco, también como todo. Pero yo, como digo yo siempre, lo que diga el gestor. Sí, desde luego. Pero bueno, está bien tener un poco una idea de cómo funciona. Y volviendo a ese padre o madre de familia que te llega con un capital, pues eso, 5 o 10.000, ¿cómo decides? Pues mira, te voy a poner este porcentaje de vinos, este porcentaje de whisky, porque bueno, el barril no tiene un cierto coste, entonces tú tienes en cuenta cuánto vale un barril y en base a eso ves cuánto te queda para completar tengo con mis vino, trucos. ¿no? Tengo barriles de Stowlots de $6.000, pues es que me quedan muy pocos. Y tengo los nuevos barriles que tenemos de Stowlots, tienen 4 años de antigüedad y están a $9.500. Entonces ahí ya sí que lo tengo un poco más difícil para hacer portafolios combinados con un cliente con un monto más pequeño. Pero sí, aún así te diré que mi cliente favorito sigue siendo el inversor pequeño, el padre o madre de familia, simplemente porque esta gente de verdad está dando sus ahorros y tienes que ponerlos a trabajar para ellos. La gente que ya tiene mucho poder adquisitivo, aparte de que es muy fácil hacerle la cartera, porque si sabes lo que estás haciendo, es muy fácil de hacer una cartera muy buena y aparte estamos rodeados de talento. Tengo todos los maestros del vino detrás mío. Entonces, si a una Master of Wine como Almudena le dices, tengo este cliente que le quiere poner 100.000 euros a la cartera, hazme un portafolio de infarto, pues para ella es muy fácil. Pero si hay que hacer una cartera, como te digo, de 5 o 10.000 euros, hay que tener cuidado porque para empezar no puedes diversificar tanto. Es decir, no le puedes dar vinos del viejo y del nuevo mundo. No puedes hacer una cartera de 10.000 euros y darle Francia e Italia y luego darle Napa Valley, Chile, Argentina, Sudáfrica y China y Australia. Entonces tienes que cortar algo. Entonces, ¿qué suelo hacer con esas carteras? Yo soy muy básico, soy muy conservador. Entonces les suelo poner una cartera que sé que va a funcionar.
Pero como te digo, es difícil. Entonces nos vamos a por un sector en concreto, o vinos del Nuevo Mundo o vinos del Viejo Mundo. Y suelen ser vinos del Viejo Mundo porque son los que tradicionalmente van a tener un crecimiento consistente. Luego, cuando quieren aumentar las carteras, solemos diversificar entre vinos del Nuevo Mundo, regiones emergentes, joyas emergentes. Y luego ya cuando ya estoy contento con cómo está diversificado el portafolio de vino, entonces nos ponemos con el whisky o viceversa, empiezan por whisky y luego acaban por vino. Pero ya te digo, suelo tener mucho cuidado con ese inversor pequeño, no por nada, y por eso quiero que todos los que vengan del Club de la Inversión los llevemos, o Pedro o yo, que somos el equipo senior de Oeno, no por no querer dárselo a un junior, es porque si viene un inversor no tan pequeño, hay que cuidarle. Tiene que ver un crecimiento, tiene que tener una experiencia absolutamente perfecta para poder seguir aumentando su capital con nosotros y para sentirse seguro, querido y al fin y al cabo que te importa su dinero. Entonces, como te digo, el inversor pequeño sigue siendo mi cliente favorito, pero también porque es el cliente con el que más orgullo tienes luego cuando salen, porque les has dado un servicio bueno, han ganado dinero contigo y les hacía falta de verdad. Entonces, sigue siendo mi cliente favorito, si te digo la verdad. Simplemente porque el cliente corporativo que tengo está tan acostumbrado a ganar siempre conmigo que es muy fácil tenerlos contentos. Pero es que también me dan libertad y alas para ponerles lo mejorcito que hay en la industria y encima me lo pagan. Entonces, claro, así es genial. Pero tienes que seguir luchando, ¿no? por esa gente que está empezando. Y yo soy un luchador. Entonces yo me fui de España a buscarme la vida y a luchar. Y cuando tengo gente que viene de España a invertir, que es primeriza y no ha hecho esta inversión nunca, pues me veo reflejado. Entonces intento tenerlos pues como en una cuna. Qué bien. Estás hablando de los vinos del Nuevo Mundo y te hemos escuchado pues Italia, Francia, pero no has mencionado España. Y antes de empezar a grabar ya me has dado unas pinceladas del por qué podría ser teniendo Rioja. Cuéntanos un poco. Bueno, pues me van a matar aquí en España, pero ha salido la lista del IBEX de los 100 vinos de lujo más cotizados, más a la alza, de más crecimiento y que deberías invertir, y solo está Vega Sicilia en la lista. Entonces, si yo en cuanto a España, trabajamos con 5 o 6 marcas nada más. Y dirás, joder, si España está llena de viñedos y bodegas maravillosas, efectivamente. No quiere decir que te suban en el mercado internacional. Y este ejemplo es muy bueno y muy representativo. Yo vivo en Londres, llevo una década en la City, y me quiero ir a un restaurante español. Encuentro 10. Me quiero ir a un restaurante italiano y encuentro 3.000. ¿Qué vino es el que se va a consumir? Pues el italiano. ¿Por qué vamos a comprar? Pues italiano. Lo siento mucho. Y si no, hay que mandar más botellas al exterior. Tenemos que seguir creciendo en el exterior. Hay que guardar vino en las mejores bodegas de España. Hay que guardar parte de la añada y sacarla en el momento propicio, cuando la ventana de consumo es perfecta y al doble de precio lo están vendiendo. Y hasta que no se nos hinchen las narices y empecemos a hacerlo así, seguiremos sin estar en la lista de los 100 vinos más cotizados. Entonces, me molesta bastante porque me gusta empujar marca España y soy el chaval que mueve los vinos de lujo de nuestro país, pero solo puedo trabajar con 5 o 6 bodegas. Te hablo de Vega Sicilia, Vingus, Benjamín Romeo, Artadi y Pago de Carra Ovejas, y ya te digo, poco más, ¿sabes? No por nada, sino porque hay que hacer un trabajo muy exhaustivo en internacionalización y que suman los vinos de lujo españoles, pero para eso hay que guardar vino y hay que hacer un trabajo desde la bodega antes, para que luego gente como yo pueda empujar tu negocio en el extranjero. Entonces, si yo te empiezo a poner vino español en la cartera, pues le estoy haciendo un flaco favor a mi inversor. Al final mi inversor está aquí para ganar dinero. Y si yo sé lo que funciona, y con la vista de halcón que tenemos desde Oeno, que vemos cómo funciona la industria del vino de lujo de manera global, yo te pongo vino en la cartera español, pero te voy a poner con cuentagotas y te voy a poner lo que sé que te va a funcionar. Lo que sé que no lo que no sé que te va a funcionar no te lo voy a poner, pero es que tampoco lo vamos a firmar en Oeno. Entonces, me da tristeza porque no hay nada que más me guste que vender vino español, pero también tengo una responsabilidad muy grande para con mi cliente y le tengo que poner lo que yo sé que sabe que va a funcionar y le va a ser rentable. Entonces, si el vino español te gana una media de 7% al año y el vino francés o italiano te hace una media de un 15%, pues le voy a poner italiano y lo siento muchísimo. Y cuando empecemos a mejorar la internalización y las ventas de vino en el extranjero y a subir los precios, pues tenemos que subir los precios, empezaré a colocar vino español más en las carteras. No hay nada que me gustaría más, pero tengo un trabajo que hacer y a mi cliente no le voy a poner cosas que sé que no van a subir o que se van a estancar.
Y esa es la explicación más simple. Una cosa que yo siempre me he planteado es, bueno, la inversión en vino, la inversión en whisky la tenemos clara, ¿y qué hay de otros licores, bebidas espirituosas? ¿Todo eso es un mercado en el que se puede invertir o se podrá llegar a invertir en el futuro? Qué buena pregunta, Andrés. Qué buena pregunta. Es que me encanta. Qué bien me lo paso contigo. Nos podemos quedar hablando durante días y días, ¿eh? Lo siguiente que se viene es el ron. El ron. Se viene el ron. Y se viene además fuerte. Entonces, aprovechar y comprar algo de ron, porque lo siguiente que se vienen son los destilados, señores. Empiezan a subir en precio, empiezas a ver que el ron, la ginebra, tal, cada vez es más premium, cada vez van subiendo los precios. Y, caballeros, no me estoy inventando nada, lo podéis ver con vuestros propios ojos, y si no, comparad los precios a los que comprábamos antes, este tipo de alcoholes, y a los precios que compramos ahora, y vais a ver la diferencia. Entonces, son mercados que están muy a la alza. El whisky lleva tiempo ganando y no tiene pinta de parar en ningún momento pronto. Pero lo siguiente que diría yo que se viene, ron, mezcal, tequila, estas cosas hay que mirarlas muy de cerca, porque todavía no se ven como activos de inversión, ni existen empresas que las manejen como activos de inversión, pero te aseguro que vienen. Sí, porque yo hasta ahora lo he visto, volviendo a Diageo, por ejemplo, ¿no? Sí, que cuando sí. analizas ves que claramente ellos tienen una cartera muy diversificada de productos Sí, sí. Que ofrecen, pero yo hasta la fecha, que me encanta indagar, investigar, no he Lo sé. encontrado la manera de poder invertir. Es que todavía no existe. Todavía no existe porque todavía no está el mercado hecho, pero se viene. ¿Y tú crees que el funcionamiento será Será el mismo. el mismo que para el mismo. vino Al fin y al o para el cabo, whisky más bien? Es más parecido al whisky, Pues, pero no va a llegar a los niveles de whisky. El whisky tiene una manera de crecer que no se va a poder comparar a ningún otro tipo de destilado. Entonces, se viene el crecimiento en el ron, estoy seguro, se vienen ya creciendo en precio los tequilas y los mezcales, se vienen productos como el clamato o la sangrita, que son sin alcohol también, acompañados, pero todavía no vas a ver una empresa de inversiones en rones y tal. Todavía no existe ni el concepto, ni todavía están preparados ni los productores ni el mercado. Están todavía con whisky, con vino, champán y tal, y son las cosas que funcionan y que suben en precio en el mercado internacional. Pero se viene el ron, te lo aseguro. Simplemente lo llevo viendo desde hace años, cómo van subiendo los precios, marcas premium, y en algún momento pues empezarás a ver que empresas de inversión empiezan a cazar este tipo de productos, seguro. En los siguientes, además, me atrevo a decir 5 años. Siempre has adelantado la que te iba a hacer la siguiente pregunta, porque allí, bueno, pues obviamente dentro de la comunidad del Club de Inversión hay muchas personas que están concienciadas con todos los criterios ESG, de medio ambiente, social, governance. Y una pregunta que suelo recibir con relativa frecuencia es: oye, Andrea, ¿tú cómo ves el hecho de invertir en empresas o en productos que de alguna manera pueden estar dañando a los consumidores, ¿no? Entonces yo tengo una visión bastante que al final pues todos somos adultos, ¿no? Y el consumidor tiene que decir lo que le puede interesar o no ingerir. Bueno, te hablo ahora porque estamos hablando de... Pero lo mismo vale para petroleras, para tabaco, para McDonald's, para cualquier cosa. Entonces me ha resultado interesante lo que decías de las bebidas no alcohólicas, porque esto es algo que yo me he planteado de, oye, ¿y esto no habrá manera de alguna...? O sea, porque sí, puedes comprar acciones de Coca-Cola, ¿no? Pero desde un punto de vista más como lo estamos viendo ahora, porque por un lado no ganan con el paso del tiempo, ¿no? Una lata de Coca-Cola se estropea, pero a lo mejor hay otras bebidas más naturales que a lo mejor sí que ganen con el paso del tiempo. Entonces, estaba pensando si no tienen alcohol, es imposible que ganen con el paso del tiempo. Tienen una caducidad y más pronto que tarde se pondrán malas. Entonces, en ese caso no subirán en precio, pero son sectores muy interesantes, porque van a tener un crecimiento muy, muy significativo en mercados en los que no existen. Entonces, productos como la sangrita, que va acompañado en el mezcal, por ejemplo, y cuando te ponen en México un mezcal, te ponen un chupito de mezcal y un chupito de sangrita, que es un zumo de tomate picante, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues eso no existe en España. Tú vas a la zona gourmet del Corte Inglés y no encuentras sangrita, no encuentras el mezcal, pero no encuentras la sangrita. Entonces se irán abriendo paso en este tipo de mercados, pero como productos totalmente nuevos, innovadores, pero no van a tener un crecimiento exponencial en cuanto a inversión. Serán simplemente un producto nuevo en un mercado nuevo.
Conocí hace años, estaba esquiando y conocí a un mexicano que se había venido a Europa para esquiar y él justo tenía una plantación de mezcal y me estaba contando algo parecido a lo que tú estás comentando ahora, o sea que es curioso ver cómo... ¿Sabes qué pasa? Tengo unos clientes muy buenos, muy graciosos, muy mexicanos en el barrio de Salamanca, que además ya sabes que está viendo mucho, muchísimo mexicano en el barrio de Salamanca. Bueno, pues yo tengo la suerte de conocer a varios de estos que están empezando ahora a venir a España y a establecerse aquí en España, llevan años aquí ya. Y aparte son unos tíos muy divertidos, pues los mexicanos son muy divertidos y además vienen con un poder adquisitivo muy alto. Vienen emocionados porque están viendo que un mercado que es muy parecido al suyo en México les faltan un montón de productos que ellos sí que tienen y entonces están creando mucho negocio y mucho business importando y exportando. Se lo están pasando bomba. Sí, luego es interesante porque muchas veces se escucha, es que no sé dónde invertir, el mercado está saturado, ya estamos en máximos. Y si sabes buscar oportunidades, siempre las puedes encontrar. Por supuesto que sí. Y además para todos los perfiles, porque no toda inversión es para todo el mundo. Pero o sea, como particular, yo tengo mis inversiones que hago. Soy un tío muy tradicional, empecé con propiedad inmobiliaria, luego se me volvió loco y me fui con Bitcoin, pero claro, es algo que yo entiendo muy bien desde hace ya muchos años. Yo empecé cuando todo estaba empezando, ¿sabes? Entonces gané mucho dinero, pero también fui buscando algo que se adaptase a mi perfil como inversor y tal, y luego a mí me gustaba, yo era joven y me encantaba jugármela, y me la jugaba y compraba esto y como lo otro, y como tenía un socio, que esa es otra, siempre intentar aprender de alguien que es más inteligente que vosotros y que está en el sector más, ¿sabes? Por eso seguimos a gente como Andrea. Entonces yo tenía un socio que era software developer, uno de estos hackers maravillosos, y entendía perfectamente lo que era estos tipos de activos, cómo funcionaban, cómo se pasaban de un sitio a otro. O sea, tenía una persona que realmente entendía el entorno. Entonces era muy fácil invertir así. Teniendo una persona al lado que sabe exactamente lo que está haciendo, cómo moverlo de un cold wallet a otro, te va explicando y tal y cual, pues así todo el mundo, ¿no? Pero eso, intentar siempre algo que se adapte a vuestro perfil como inversores y luego además que sea, como os digo, que sea cómodo, que sea algo que entiendas y que te guste también. O sea, si es posible que te guste la inversión en la que estás. A mí me gusta la propiedad inmobiliaria, el oro, los criptoactivos, el vino y el whisky. Pues en eso tengo cosas. Y el resto de cosas que no me gusta, que no entiendo, que no tal... Ahora fíjate, ya sabes que voy a preguntarte dentro de poco para empezar a meter en bolsa para generar dividendos. No por nada, sino porque me apetece, me resulta curioso y porque hay que diversificar en distintas cosas. Es la manera de crear riqueza, al fin y al cabo. Y sobre todo de tener algo para el día de mañana, que es muy importante. Y ya te digo, yo soy un inversor muy conservador y me gusta saber, como sé que no voy a tener jubilación, pues entonces habrá que tener algo debajo del brazo que te dé retornos consistentes y tal. Y en este caso, pues el vino, el whisky y la propiedad inmobiliaria y los dividendos y tal son cosas que se adaptan muy bien a mi perfil como inversor y que dan exactamente lo que yo quiero, precisamente porque sé que jubilación no vamos a tener. Entonces, pues hay que ir buscando este tipo de cosas. Sí, que está claro que hay que responsabilizarse de su propio futuro. Desde luego que sí. Y la verdad es que, Ibai, estaría horas hablando contigo de esto porque es fascinante. Es que me encanta. Me encanta, Andrea. Y además es que como enseñas, es que yo soy muy fan de tus vídeos, pero es que les enseñas muy bien de una manera muy orgánica y muy completa al suscriptor. Entonces, así es, le quitas mucho trabajo. Pero es que esto es muy nuevo, esto no existía. Hace 15 años o 10 no tenías un canal, ¿no?, de Andrea Redón, del Club de Inversión, que te explica cómo invertir y su experiencia en X campos. Eso no existía, entonces ahora ya no hay excusa. Ahora lo tienes muy fácil para invertir. No solo fácil, sino cómodo, discreto y seguro. Entonces, animaros porque esto no se encuentra todos los días y al fin y al cabo tienes una experta aquí, tienes otro experto aquí sentado y te vamos a enseñar todo lo que sabemos con todas las cosas intrínsecas de cada mercado y todo lo que sepamos pues va a ir al que ve nuestros vídeos y así tiene que ser, pienso yo. Sí, estoy de acuerdo contigo y ya solo para un pequeño matiz que me ha resultado bastante interesante lo que has mencionado, ¿no?, de que hay que entender en lo que se invierte. Siempre. Es obvio, o sea, si inviertes en algo que no entiendes, ahí es caldo de cultivo perfecto para cometer errores, pero no hace falta, por ejemplo,
saber apreciar los vinos o que tengas un paladar maravilloso para poder invertir. De hecho, yo misma no bebo, pero eso no quita para que no puedas invertir. Entonces, quiero hacer el que entienda, ¿no? Que hay que entender la inversión, pero vamos, comprar vino, yo creo que eso cabe en la cabeza de todo el mundo. Me encantaría hablarte de mis inversores saudíes o mis inversores de Oriente Medio, que para ellos es haram beber, pero invertir no. Invertir para nada. Tienen las carteras más grandes de la empresa en vino y whisky. Ahora no pueden tocarlo ni con el palo de la escoba, pero siguen invirtiendo en este tipo de activos. Y es que tiene que ser así, porque estás hablando de dinero. Entonces les da igual mientras les sea rentable. Y luego tienes empresas como la nuestra que no necesitas ser un inversor experto, ni mucho menos, ni siquiera saber cómo invertir en vino o whisky. Para eso ofrecemos un servicio integral nosotros. Te explicamos lo que haya que explicar hasta que lo tengas claro, no cristalino. Y si tienes dudas, llámanos, que para eso somos los expertos, y tienes un servicio 360, ¿no? No solo para hacerte la cartera, sino para luego hacerle un seguimiento, luego venderla, etcétera, etcétera. Y es lo bonito de estas empresas, que te ofrecen un servicio integral. No tienes que saber cómo invertir en este tipo de activos, para eso está el experto, ¿no? Entonces, con que tengas una persona que te explique cómo funciona y que luego esté contigo y te acompañe durante el proceso, es más que suficiente. Si yo tengo un cliente que tiene alguna duda, me pega un telefonazo y se entera a los 5 minutos y ya no tiene dudas. Entonces, eso es cercanía, eso es un buen servicio. Pero claro, hay que encontrar. No todo el mundo es como nosotros, ¿no? Desgraciadamente. Como te digo, quedan pocos que te vendan con un propósito noble. Pero yo no sé vender de otra manera. A mí me entrenaron muy bien, muchos coaches, he estado con los mejores del mundo haciendo coaching hasta que aprendí de verdad a cómo llevar las carteras que llevo, millones de euros, y luego dar un servicio impecable a tu cliente. Pero hay que estar ahí, hay que preocuparse. Y además se nota, ¿sabes? Y esas cosas la gente las siente, la gente no invierte conmigo porque soy muy guapo, ¿no? O por ser más listo, no, es porque le doy el mejor servicio y le hablo lo más honestamente posible. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿sabes? Y es como te digo, al final, el cliente pequeño que nota que de verdad te importa su dinero. Yo te acabo de ver un cliente que tiene 85 años, que es fan tuyo, que se llama... bueno, no voy a decir el nombre. Uno de mis clientes favoritos, que se va a operar ahora de la cadera, tiene 84 años, tiene stop loss. Al firmarle le dije, no sé si firmarte porque tío, tienes 80 y tantos años. Y él cree que es invencible y que no se va a morir nunca. Pero por eso le hicimos el portafolio y la cartera pues con un contrato para que si pasa cualquier cosa, pues lo lleven sus hijos y tal. Entonces, antes de firmarle, tienes que asegurarte de que tu cliente va a estar bien atendido y bien seguro, y que si pasa algo, que ahí vas a estar tú, tío. Tienes que responder al firmar. Ya no es solo firmarle y ganarte tu comisión, es darle un servicio impecable. Pues acabo de venir de verle de Barcelona, porque aparte de porque le adoro, porque me manda todos los días, todos los diarios, para que yo me entere de todas las noticias premium y no tengo que pagar un duro. Pues tío, pues le he debido a ver ahora a Barcelona, él a su mujer, nos hemos llevado un montón de plantas, mi mujer y yo, de su casa, nos hemos tomado tortilla de patatas maravillosa, me lo he pasado bomba, nos hemos dado paseo por el puerto deportivo y estamos encantados, y son entrañables, adorables. Tienen una pasta con nosotros, pero les firmé como había que firmarles, con todas las de la ley, con sus hijos delante y en los papeles por si acaso. Y no le dejé firmar hasta que no cumplió todos mis requisitos, y yo estaba tranquilo de que él iba a estar bien atendido. Y a mis clientes me gusta verlos personalmente. De hecho, te diré que a casi todos les he visitado en persona. A casi toda mi cartera de clientes los conozco en persona. Pero es que me preocupo de ir a conocerlos. Y si viven en la Conchinchina, pues eso está el coche. Pero claro, ya no solo que te pongan, es que hay que ir a verlos, hay que ver qué es lo que hacen, qué sinergias pueden crear con Oveno. Anda que no hago cosas con clientes míos aquí en Oveno. Me lo paso bomba, es que debería ser ilegal pasárselo también. Pero me lo paso bomba porque tengo clientes muy, muy inteligentes, muy potentes, y que al final se crean sinergias entre empresas y hacemos cosas estupendas, eventos y tal y cual juntos, y es lo mejor. Así que sí. Sí, no, la verdad es que eso, volviendo a lo que yo jamás hablo de algo que no haya probado antes, porque al final está mi reputación en juego. Exactamente. Y doy fe de lo que has comentado, que siempre estás atento, que en cualquier momento te puedo llamar, te puedo mandar un email, y la atención al cliente es estupenda. Entonces, Ibai, ya para terminar, dejaremos en la descripción tus datos de contacto, una página a través de la cual puedan saber más de vosotros, y quien les interese, pues que te puedan contactar. Una última cosa que nos quieras compartir antes de despedirnos.
Bueno, pues nada, ahora estamos abriendo, como te digo, hemos abierto la delegación aquí en España, entonces ya estamos mucho más cerca de nuestros clientes. Esto también nos sirve para abrir el trade, es decir, ya no solo vendemos el vino de nuestros clientes, manejamos 100 millones de dólares para 6.000 clientes, entonces ya no solo vamos a vender en Reino Unido, sino que vamos a vender lo que se venda, ya sabéis, lo que se vende en Europa se vende más caro en Estados Unidos y viceversa, el Napa de Estados Unidos se vende más caro en Europa. Entonces nuestro cliente va a tener un servicio muchísimo, muchísimo más estable y muchísimo mejor ahora, donde le vamos a poder vender el vino en el mercado donde se venda más caro. Entonces se supone que ahora la experiencia del cliente va a ser de 10. O sea, si ya se lo pasaban pipa con nosotros y ya les parecía esto, ¿sabes? Algo grande y un proyecto muy serio y muy para verlo de cerca, estamos en pleno proceso de expansión y como os digo, ya sabéis que la causa más común de cierre de empresas es la expansión descontrolada. Entonces nosotros cuando hacemos este tipo de movimientos los llevamos preparando años y años. Entonces nos salen bien porque sabemos cuándo los hacemos, cómo los hacemos y los preparamos muy bien. Entonces nada, subiros a la ola con nosotros. Vamos a hacer dinero para inversores españoles, que bien falta que hace. Y bueno, he hablado con el equipo español que llevo yo. Y hemos decidido que vamos a llevar a todo lo que venga del club de inversión, lo llevaremos los seniors, entre Pedro y yo, da igual los montos que pongáis, ya sabéis, lo que sea cómodo para vosotros, y independientemente de cliente grande o pequeño, nosotros no hacemos distinciones y os llevaremos los top dogs de OENO. Entonces no por nada, sino porque bueno, el equipo ya es muy grande, pero queremos que tus clientes, sobre todo la gente, lo vemos como una familia. Entonces lo vemos como la familia Andrea. Entonces queremos que, no es que estén bien atendidos, queremos que estén, como os digo, en una cuna. Entonces los vamos a firmar entre Pedro y yo y van a tener la mejor experiencia posible. Es así de fácil. Pues te lo agradezco en nombre mío y de la audiencia que al final decida dar el paso. Y nada, Ibai, de verdad que ha sido un placer. Igualmente. Y ojalá que haya más ocasiones de poder encontrarnos otra vez en familia como hemos estado. Bueno, visita obligada a Londres. En cuanto quieras venir, te tenemos pendiente enseñar todo lo que tenemos ahí montado, que no es poco. Tenemos 3 galerías de arte en la City porque, claro, nuestro CEO es CEO del año por segundo año consecutivo y tiene empresas de inversión en vino, whisky y arte. Entonces ya tenemos todos los activos refugio, ¿no? De todo el conglomerado. Entonces es visita obligada porque lo tenemos todo en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues ya que eres clienta, llevas un montón de tiempo con nosotros y tal, te queda visita a Londres y que te enseñe yo todo lo que tenemos contado ahí. Pues con mucho gusto. Bueno, pues yo creo que aquí nos despedimos. Gracias a todos, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Y hasta pronto, como siempre, felices inversiones. Hasta luego.